Después de haber estudiado la composición química del agua, qué tipo de enlaces la forman y cuál es su estructura, ahora tendremos la oportunidad de conocer cuáles son sus propiedades, para lo cual daremos inicio con sus propiedades químicas. Primero, es una molécula triatómica, formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, unidos mediante un enlace covalente polar. Su segunda propiedad es que es una molécula polar, ya que presenta un extremo parcialmente positivo, que es el hidrógeno, y un extremo parcialmente negativo, que es el oxígeno, generando una polaridad muy grande en su molécula, con una diferencia de electronegatividad de 1.4. Una tercera propiedad muy importante del agua es que tiene un pH neutro de 7, pero también se comporta como una sustancia anfótera, ya que puede perder un hidrógeno, como lo hace un ácido, o puede perder un OH, como lo hace una base. Sin embargo, cuando la molécula de agua se disocia, la concentración de iones hidrógenos que libera es exactamente a la concentración de iones OH, por lo que se considera que aún en disolución esta sustancia es neutra, o sea, su pH es de 7. Ahora, comentaremos cuáles son las propiedades físicas del agua que la hacen un compuesto excepcional. Su primera característica: es un compuesto sin color, sin sabor y sin olor. Segundo, en la naturaleza se le puede encontrar simultáneamente en el mismo lugar en 3 estados físicos: sólido, líquido y gaseoso, cosa que no la puedes encontrar en ningún otro compuesto químico. Esta fotografía nos da un ejemplo típico de esta propiedad. Si observamos en las montañas, encontramos agua en estado sólido, que debido a la cantidad de agua presente en ellas, le permite poder llegar a los 0 grados y alcanzar un estado sólido en ese lugar. Sin embargo, en el lago que se encuentra al pie de las montañas, el volumen de agua es tan grande que aun cuando se encuentra en el mismo lugar y a la misma temperatura, no logran congelar sus moléculas. Por lo tanto, podemos observar en el mismo espacio agua en estado líquido simultáneamente. Y por último, podemos observar en el fondo de la fotografía una nubosidad, que no es más que agua en estado gaseoso. Como se puede concluir, es que el agua se puede encontrar simultáneamente en 3 estados físicos: sólido en forma de hielo, líquido en el lago y gaseoso en la nube. Algo que no es posible encontrar en ninguna sustancia química conocida. O sea, en el mismo lugar, a la misma temperatura y al mismo tiempo, 3 estados físicos: sólido, hielo, líquido, agua y gaseoso en las nubes. Tercera característica: tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico en estado líquido a una temperatura de 4 grados Celsius y de 0.98 gramos por centímetro cúbico a los 0 grados Celsius. Esta característica física del agua es muy importante, principalmente en las regiones polares. A medida que el invierno avanza, las temperaturas disminuyen, de tal manera que la temperatura del agua empieza a bajar. Cuando el agua llega a los 4 grados Celsius, se vuelve más densa, lo que permite que se vaya hacia el fondo de los lagos. Esto sucede porque cuando las temperaturas descienden en un rango de 4 grados Celsius, el número de puentes de hidrógeno presentes en la molécula de agua se rompen, lo que permite que las moléculas se junten, aumenten su densidad y se vuelva más pesada. Por esta razón, si nos sumergiéramos en un lago cercano a una región polar, nos daremos cuenta que a medida que nos sumergimos, las temperaturas descienden, lo que podría yo asegurar que en el fondo de ese lago, la menor temperatura alcanzada es de 4 grados Celsius, debido a que es la temperatura en la que el agua adquiere mayor densidad. Ahora veamos, ¿qué sucede si la temperatura del agua desciende abajo de los 4 grados? O sea, en el rango de 4 a 0 grados Celsius. En este rango de temperatura,
a medida que el agua llega a los 0 grados Celsius, el número de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua aumentan, separando las moléculas unas de otras. Al separarse las moléculas de agua, obviamente su volumen aumenta, su densidad desciende a 0.98 gramos por cada centímetro cúbico, permitiendo que el hielo, que es agua sólida, flote en el agua líquida que se encuentra a una temperatura de 4 grados Celsius y con una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Cuarta propiedad. Presenta un punto de fusión y de solidificación de 0 grados Celsius, lo que nos indica que de los 0 grados Celsius hacia arriba el agua se vuelve líquida y de 0 grados Celsius hacia abajo el agua se vuelve sólida. Por tal motivo, si deseo conservar el agua en estado sólido, obviamente la temperatura en la que se encuentre sometida tiene que ser abajo de los 0 grados, unos 3 o 4 grados abajo de 0. Quinta propiedad. Su punto de ebullición es de 100 grados Celsius a 0 metros sobre el nivel del mar. Ahora, si la presión atmosférica desciende, o sea, en lo alto de una montaña, el punto de ebullición del agua disminuye y podemos llegar a temperaturas que se puedan tener menos de 100 grados y lograr que el agua se evapore. Con lo cual podemos concluir que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius a nivel del mar. Sin embargo, este punto de ebullición puede modificarse si disminuimos la presión atmosférica, lo cual ocurre a medida que subimos a una montaña en alturas mayores que el nivel del mar. Sexta característica. Es el mejor solvente de compuestos iónicos, polares y de algunos compuestos covalentes no polares, como el alcohol, el vinagre y el azúcar. Así, por ejemplo, el cloruro de sodio o la sal de mesa está formada por moléculas de sodio y de cloro, un compuesto muy polar, ya que sus átomos se unen a través de un enlace iónico. Si comparamos el cloruro de sodio con el agua también es una sustancia polar, ya que sus átomos tienen un extremo altamente positivo, que es el hidrógeno, y un extremo altamente negativo, que es el oxígeno, dando como resultado en la molécula de agua una polaridad muy grande. Sus átomos se unen a través de un enlace covalente polar. Cuando las moléculas polares del cloruro de sodio entran en contacto con el agua, estas moléculas de agua separan el cloruro de sodio en iones positivos y negativos, dando como resultado lo que conocemos con el nombre de disolución. Esa es la razón por la que la sal es soluble en agua. Existen también algunos compuestos orgánicos no polares, como el alcohol etílico, que aun siendo compuestos no polares, sí son solubles en agua. La razón o la explicación de este fenómeno está en la estructura molecular del alcohol etílico. Como podemos observar en esta lámina, el alcohol etílico en el extremo derecho de su molécula muestra un radical OH, el oxígeno con un polo negativo y el hidrógeno con un polo positivo, muy parecido a la estructura de una molécula de agua. En el momento que el alcohol entra en contacto con el agua, inmediatamente se empiezan a formar puentes de hidrógeno entre el extremo negativo del agua, que es el oxígeno, y el extremo positivo del alcohol, que es el hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno permiten que el alcohol permanezca disuelto en el agua, aunque sea un compuesto no polar. La misma explicación sucede con el vinagre, o conocido como ácido acético. El vinagre presenta un extremo con un radical OH. Al momento de entrar en contacto con el agua, formará nuevamente puentes de hidrógeno, permitiendo estar en solución aun cuando sea un compuesto no polar.